Buenos días, ya se conectó la mayoría. Pues vamos a continuar con nuestra clase. Nos quedamos revisando en la clase del viernes las estrategias generales de mejoramiento. Y solo para recordar, decíamos que puede ser una gran estrategia que se utiliza sobre todo para conservar recursos genéticos, el mejoramiento participativo in situ, que está íntimamente relacionada con la agricultura campesina. Ahí la tesis central, sin duda, tiene que ver con la afirmación de que si uno quiere conservar los recursos genéticos en evolución bajo domesticación, necesariamente debe conservar la economía campesina, la agricultura campesina. Es decir, el corazón de esta estrategia es, por supuesto, el campesino. Y ya las demás estrategias, el mejoramiento clásico, que para decirlo de una manera muy rápida, se inició con el origen de la agricultura, como ya saben, pero también, como ya les había dicho con antelación, el mejoramiento clásico, que consiste básicamente en selección y hibridación, pues es el responsable del incremento de la productividad de la mayoría de los cultivos en al menos el 50%, lo cual, por supuesto, ha contribuido de manera importante a la mayor producción de alimentos y, por supuesto, con esto ha contribuido a atenuar los problemas de hambre que ha tenido la humanidad a través de su historia. Y bueno, las herramientas modernas implican el mejoramiento asistido con marcadores moleculares de ADN. Y lo último, lo que tiene que ver con edición genómica, transgenosis. Transgenosis es una tecnología que ya tiene resultados, digamos, en el mercado. La edición genómica está en curso. Bueno, independientemente de cualquiera de las estrategias, recuerden, no son excluyentes, o sea, no se trata de pelearse a ver cuál es mejor que cuál. De hecho, cualquiera de estas dos, mejoramiento asistido o edición genómica, transgenosis, necesariamente cuando las plantas salgan de los tubos de ensayo, tienen que llegar a los campos de evaluación, a los campos experimentales. O sea, en el mejor de los casos son estrategias que se complementan en diferentes etapas. Dicho eso, vamos a registrar ahora las técnicas y métodos de mejoramiento en relación con las estructuras reproductivas de las plantas. Como ya lo hemos visto antes también, las plantas se reproducen y crecen por meiosis y mitosis. Son los procesos de división celular los que fundamentan el crecimiento y reproducción de todas las especies. Y vamos a hacer alguna aproximación, un recordatorio a esas estructuras reproductivas. El objetivo de esta parte, el objetivo del día de hoy, es establecer las características reproductivas de las plantas y relacionarlas con los métodos técnicos de mejoramiento. Eso no lo pierdan de vista. Siempre es muy importante, antes de emprender cualquier programa de mejoramiento, tener claridad sobre las estructuras reproductivas de la especie, su forma de apareamiento, las técnicas de cruzamiento, porque al final de cuentas son el sustento del mejoramiento. Bueno, ustedes ya lo saben, dicho este objetivo, ustedes ya lo saben, las plantas pueden reproducirse de manera sexual o por semilla. Si es el caso, reproducción sexual o por semilla, evidentemente hay apareamiento entre gametos de sexos diferentes, masculino o femenino. Y también las plantas en particular tienen la particularidad de propagarse de manera asexual, es decir, utilizando estructuras vegetativas. Y eso conduce a la formación de clones. No olviden que en la propagación vegetativa
el proceso de división celular involucrado en la mitosis, que mantiene el genotipo, que no genera variación, excepto que haya mutación somática, y la reproducción por semilla sexual, que implica apareamiento, está sustentada en la meiosis, cuya característica central es que reduce el nivel de ploidía a la mitad y genera variación. Eso es por dividir los grandes tipos de reproducción, de propagación de las plantas. Y eso a su vez los vamos a subdividir en otros, pero en el caso de la propagación por semilla, voy a aprovechar para comentarles a ustedes que uno de los principales riesgos o una de las principales objeciones que se hace al uso de variedades transgénicas es el escape de los transgenes, de los genes que se insertan a las plantas, a las poblaciones nativas, parientes o silvestres, relacionadas con cualquier especie. Entonces, el escape de esos genes, de esos transgenes, a las especies nativas o parientes silvestres nativos, es una de las principales objeciones que ha habido en el mundo a través de los años para el uso de las variedades transgénicas. Y vamos a ir comentando algunas particularidades en relación con el tipo de apareamiento y los riesgos que implica el uso de variedades transgénicas. Sin duda, si las especies son de reproducción sexual por semilla, que implica apareamiento, eso implica flujo de genes entre poblaciones, y por supuesto esto implicaría un riesgo en contraste con la reproducción vegetativa. En el caso de la propagación vegetativa de cualquier cultivo, ¿no? Estas hojuelas, estas son claveles, bananos, papas, aguacates, cítricos. En general, en las especies de propagación vegetativa o asexual, dado que no hay flujo de genes, porque no hay apareamiento, pues no hay prácticamente riesgos de que un transgen que se introduzca en una variedad de aguacate, por cruzamiento se vaya a otra variedad de aguacate. ¿Sería posible? Es una pregunta para ustedes. Es aquí lo que trato de explicarles el riesgo que hay del flujo de genes cuando las especies son de reproducción sexual o cuando son asexual. ¿Alguien quiere participar? Yo, profe. No, no es posible. Ok. Bien, gracias, Tania. En general, uno puede decir entonces que existe mucho menor riesgo cuando se usan variedades transgénicas si los cultivos son de propagación vegetativa, porque en general esos cultivos son estériles, fíjense, son sexualmente estériles. Les voy a poner el ejemplo del banano. El banano es un triploide creado por la cruza de un tetraploide, de un autotetraploide, con un diploide. Entonces, el autotetraploide genera gametos diploides y el diploide como macho genera gametos haploides. Entonces, la fusión de un gameto diploide y un gameto haploide genera un triploide, y los triploides tienen la particularidad de ser estériles, de no producir gametos fértiles. Entonces, no importa que en dado caso los bananos sean transgénicos, por lo menos el riesgo de flujo de genes no va a existir debido a esa particularidad que les digo. Desde luego, les voy a poner una pregunta, ¿no? Solo para que reflexionen, ¿no? ¿Alguien es por allá del sur-sureste, Chiapas, Tabasco, o de algún estado donde se llame banano, sur de Jalisco, Colima, Veracruz? ¿Quién se quiere apuntar para hacerle una pregunta picudísima, complicadísima? Yo, profe. Ándale, pues. Bueno, ¿De dónde eres, Julio? De la Sierra Norte de Puebla, de un municipio que se llama Huitamalco. Bueno, yo ahí nací y ahí vive toda mi familia, pero sí he visto el plátano.
Y he tenido la oportunidad de cortar también el plátano y todo eso. Todas las actividades que implica cultivar el plátano. El proceso de producción del banano, del plátano. Sí, mejor dicho. Muy bien, Julio. Entonces, tal vez tú nos puedes compartir a todos cuál es el principal problema para el cultivo del banano. Pues es que, Aparte del mercado, porque siempre es un problema. bueno, sí, pero ¿en qué sentido? Porque pues hay en plagas o en alguna enfermedad. Plagas y enfermedades, la principal enfermedad. Pues es que, bueno, aquí en mi municipio está una plaga que ya, según los ingenieros, ya es imposible de erradicar porque ya está en todos los bananos. Solo se está controlando. Y prácticamente todos los bananos lo tiene, que es la... Ay, ya se me olvidó. Es que ya tiene tiempo que no voy, pero... Ay. ¿No será Pero sí, La cigatoca. sí, esa, la cigatoga, ya está en todos los plátanos. Ese sí es un problema. Sí, pues ese es el principal problema del banano en el mundo, no solo en México, la cigatoca negra. Yo recuerdo cuando estaba en sexto año de Pitos, igual que ustedes lo están ahora, antes hacíamos un curso de agricultura tropical y durábamos un mes allá en Tabasco, en el Centro Regional de Puyacatengo. Ahí vivíamos un mes. Y entre otros cultivos lo que realizábamos era banano. Bueno, veíamos cocotero, cacautero, banano, café, caña, ganadería, etc. Porque antes eran más integrales los viajes de estudio, incluían ganadería. Porque se llamaba así agricultura tropical, no se llamaba cultivos tropicales. Y desde aquel tiempo el principal problema en el mundo era cigatoca negra. Y no solo no se ha resuelto después de 40 años, es peor, se controla. Fíjense, por ejemplo, ahora tienen que embolsar los racimitos, ¿no? Los racimos de plátanos y muchas otras cosas. Entonces ahí va la pregunta para ustedes, solo para que ustedes mismos vayan haciendo sus análisis. Ya les dije que el banano es triploide, que es estéril. Por eso los bananos no tienen semillas, tienen rudimentos de semillas. Esas manchitas negritas que ustedes ven o cafecitas en los bananos, en el corazón de los bananos, son rudimentos de semillas, realmente son óvulos sin fecundar. Entonces, si alguien les dice que hay una variedad transgénica de banano resistente a cigatoca negra, ¿la sembrarían o no la sembrarían? Sí, la sembraríamos. Porque resuelven un problema, es la primera razón, ¿verdad? Pero la segunda es porque no corren riesgos de que los genes escapen, porque es estéril. ¿Sí? Eso es lo común de las plantas de propagación vegetativa, que en general son estériles, es decir, no producen descendencia de semilla fértil. Por ejemplo, ¿ustedes han cosechado alguna vez semillas de clavel? ¿Las conocen? Pues seguramente no. Semillas de clavel son estériles también. O de cítricos. Los cítricos sí tienen semillas, ¿no? Pero ¿saben qué? Los cítricos, las semillas que tienen son adventicias. Seguro ya vieron su curso de propagación y se acordarán que vienen de la nucela, o sea, realmente son un clon. Entonces, todas las especies clon que tienen reproducción vegetativa son estériles y en general entonces es más difícil que los genes escapen y el riesgo de nuestros genes. Profe. ¿Sí, Luis? Profe, semillas de clavel sí hay. ¿Sí? Y aquí en la casa tenemos unas plantas y sacan semillas y las hemos puesto y si germinan, profe, ya tenemos muchas plantas que salieron de una sola. Mira, qué interesante. Entonces no son triploides como las que yo les pongo acá. Hay sin duda diferente variación. Por ejemplo, también la papa, todas producen semilla, la papa también produce semilla. No me refiero a semilla tubérculo, semilla botánica. O sea, las papitas son como jitomatitos, ¿no? Y sí germinan bien entonces las de clavel.
Y profe, sí germinan bien. Aprovecha el viaje, Luis. ¿Cómo segregan? Pues es que compramos un sobrecito, profe, con semillas de muchos colores y entonces se hizo un revoltijo y ahorita ya hay de muchos colores. Por ejemplo, se combinó una roja con una blanca y se hizo como una rosita, varios tonos de rosas y así, profe. Como esta foto que está aquí. Vale, Sí, más o menos. Pues lo que tienes es una segregación. Sí, de las que yo les hablo son de las triploides, las que son estériles. Seguramente esas que tú compraste son diploides. ¿Sí? Tal vez sí, profe. Es importante que ubiquen bien que en general los triploides son los estériles. Si son diploides, esas producen semilla igual que si fueran maíz o frijol. Y en cada especie hay diferentes niveles de ploidía. Por ejemplo, las papas son tetraploides. En fin. Gracias, Luis. Como ya les había dicho también, no lo recuerdo si al inicio del curso, las plantas por sus estructuras reproductivas, es decir, por la ubicación de las flores, se clasifican en hermafroditas monoicas y dioicas. Esto es muy importante recordarlo, porque de ahí depende en general a la postre el tipo de técnica de polinización, emasculación que van a emplear. Las especies hermafroditas son aquellas que tienen ambos sexos en la misma flor. Y los ejemplos, bueno, pues el frijol, los jitomates, los chiles, los cítricos, el trigo, el sorgo, aguacate, salvo muchos ejemplos. En general, las hermafroditas se autofecundan, excepto que sean autoincompatibles. ¿Sí? Las que son autógamas perfectas realmente son plantas como el frijol y el jitomate. El chile no, el chile tiende a abrir su flor antes de que se dé la polinización, fecundación. Por eso el chile tiene un grado de alogamia más o menos razonable. O sea, pero el jitomate no. El jitomate, igual que el frijol, se fecundan antes. Entonces, por eso son autógamas. Entonces, en general, las hermafroditas tienden a autofecundarse, excepto que sean autoincompatibles o que presenten, ¿se acuerdan de sus cursos, no sé, de botánica, donde ven los conceptos de protandria, protoginia, heterostilia? ¿Sí recuerdan esos conceptos? A ver, David, ¿recuerda el concepto de protandria, protoginia? No, profe. No lo recuerdo. Caray. Bueno, es la maduración diferencial de la estructura reproductiva, ¿no? Por ejemplo, protandria quiere decir que madura primero el androceo, o protoginia, el gineceo, ¿no? ¿Sí? Sí, ya con eso ¿se acordó? ¿Se acordaron todos? Bueno, espero que todos hayan acordado, ¿no? En fin, reitero, las plantas hermafroditas son aquellas que en general se autofecundan, excepto que sean autoincompatibles. Después revisaremos la genética de la autoincompatibilidad, no se preocupen, ya se los había dicho. Por otro lado, las monoicas son aquellas especies que tienen ambos sexos en la misma planta, pero en diferente flor. Es decir, la planta tiene flores hembra y flores macho. Y los ejemplos clásicos, por lo menos el clásico para nosotros en México es el maíz. El maíz es una monoica perfecta, clásica. Tiene su estructura femenina, que es el gilote, ¿no? Que a la postre se convertirá en la mazorca, y tiene la estructura masculina, que es la espiga. Así se llaman de manera agronómica, gilote y la espiga. Entonces tienen una flor hembra y una flor macho. Todas las cucurbitáceas, como calabaza, melón, pepino, sandía, chayote, etc., todas las cucurbitáceas son monoicas, es decir, tienen flores hembra y flores macho. Aquí hay una flor hembra de calabaza, que es la propia calabacita, y una flor macho, que solamente tiene la estructura masculina. Y les decía, esto es en todas las cucurbitáceas.
especies. Y por otro lado están las especies dioicas, que son aquellas donde se tienen sexos separados, es decir, hay plantas hembra y plantas macho. Y aquí hay un par de ejemplos: los espárragos o la papaya, que son especies dioicas. Hay más, ¿no? La jojoba, por ejemplo, que se usa para extraer aceite de alto valor para la aviación, en fin. Pero la característica importante de las dioicas es que necesariamente tienen polinización cruzada. Claro, hay muchas particularidades. Estas categorías que les digo de plantas en función de la ubicación de estructuras reproductivas, hermafroditas, monoicas, dioicas, digamos, son las grandes categorías, lo cual no quiere decir que solo se pueda dividir así. De hecho, dentro de las especies dioicas hay plantas hembra, plantas macho, y también hay flores hermafroditas, plantas hermafroditas. O sea, el sexo en las plantas está determinado de manera génica, no es cromosómico. O sea, hay genes, por ejemplo, en el pepino, la determinación del sexo o la diferenciación del sexo de las flores sexuales en el pepino está determinada por 3 loci independientes con efectos epistáticos. Y espero que recuerdan que vimos la independencia y vimos también epistasis, etcétera, antes. Pues estos son los mecanismos implicados en la determinación génica del sexo en las plantas. No sé si conozcan algo de pepino, pero seguramente estarán enterados que hay variedades de pepino que solo producen flores hembra, se les llama quinoicas. También hay plantas de papa y, en fin, de todas las circunstancias, pero el pepino se cultivan en los invernaderos, plantas quinoicas, es decir, solo producen flores hembra. ¿Por qué no nos interesa que haya flores macho en los pepinos? Porque si hay polinización, se desarrolla la semilla, el fruto, y cuando se desarrolla el fruto semilla, el pepino, ya cuando las semillas están muy desarrolladas, ya no vale, su valor de mercado se reduce, debe ser tiernito. Entonces se prefieren los invernaderos cultivar variedades quinoicas, pero también hay androicas, ¿no? Nada más que esas no tienen valor de mercado. Y también, y desde luego hay monoicas, hay de todas. En fin, las monoicas y dioicas entonces en general son alógamas, es decir, son de polinización cruzada. Por lo tanto, siempre están intercambiando polen entre poblaciones, siempre está habiendo cruzamiento entre individuos, ya sea de la misma población o de poblaciones distintas. Por lo tanto, si ustedes utilizan la variedad transgénica, el riesgo del escape del flujo de genes, el riesgo de escape de los genes, va a ser mucho más alto que en contraste con las especies hermafroditas, que en general decíamos son todos. Comparando los sistemas de apareamiento, decíamos que pueden ser apareamiento aleatorio o apareamiento preferencial, ya sea positivo o negativo. Pues obviamente cuando el apareamiento es aleatorio, es decir, en las alógamas, el riesgo del escape de genes es mucho más grande que cuando hacemos apareamiento preferencial, ya sea positivo por autofecundación para generar endogamia o autofecundación natural de las hermafroditas, por ejemplo, o bien apareamiento preferencial negativo, cuando ustedes hacen la cruza de los individuos para generar heterosis. Es nada más para que ubiquen los sistemas de apareamiento. Y ya para terminar, los tipos generales de apareamiento que hemos manejado desde el inicio del curso es la autogamia y la alogamia. Recuerden que la autogamia implica la autofecundación y en general es característica de las hermafroditas. Nada más acuérdense bien, excepto que sean autoincompatibles, ¿sí? Autógamas como frijol, cebada, arroz, tomate, soya, avena, trigo, ¿sí? Que tienen poca o nula polinización cruzada. Esa es la característica fundamental de las autógamas, que reitero, en general son las hermafroditas, excepto que sean autoincompatibles. Y por otro lado, la alogamia, que no es más que
la característica que tienen las poblaciones o especies de presentar polinización cruzada. Y dentro de la alogamia puede haber hermafroditas monoicas y dioicas. En general, las alógamas son las monoicas y las dioicas, recuerden. Pero hay hermafroditas que presentan altos grados de alogamia. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Como el sorgo o el chile. O bien hay otras que no solamente son hermafroditas y son alógamas, sino que son alógamas obligadas. El tomate de cáscara es un ejemplo clásico de alogamia obligada debido a la autoincompatibilidad. Entonces, recuerden, en general, las autógamas son hermafroditas, pero no es el caso de que las alógamas sean monoicas y dioicas, no, también las hermafroditas pueden ser alógamas. Y por supuesto, el riesgo de escape de genes es más grande en las alógamas. O en otras palabras, si lo quieren poner en otro contexto, el intercambio de genes en forma natural es mucho mayor en las alógamas que en las autógamas, ¿sí? O dicho de otra manera, si ustedes siembran variedades de especies alógamas juntas, pues van a propiciar lo que nos decía hace rato Fernando, que se cruzan entre sí y al final genera una gran segregación en una población altamente variable. Dicho de otra manera, las alógamas constituyen poblaciones altamente variables por su tipo de apareamiento, y las autógamas en general, cuando mucho, generan poblaciones que son mezclas de líneas, pero en general son una sola línea. Para decirlo de otro modo, las alógamas son altamente variables y las autógamas son de poca variabilidad genética. Bien, vamos a dividir también los tipos de polinización en polinización natural, que es la polinización libre, y polinización controlada. Las dos se usan en el mejoramiento. O sea, en los métodos de mejoramiento ustedes van a apreciar que en algunos casos vamos a tener que hacer polinización controlada como parte del método, y en algunos otros casos vamos a tener que dejar a polinización libre. Entonces, son los dos tipos de polinización que se van a utilizar o se utilizan. Y en el caso de la polinización natural o libre, las alógamas, recuerden, tienen polinización cruzada. Esto es muy importante a la hora del mejoramiento, porque implica que ustedes no pueden sembrar una variedad junto a otra variedad, porque se van a cruzar. Y entonces ustedes nunca van a poder fijar características que les interesen. En contraste con eso, en las autógamas, que tienen tipo de polinización de autofecundación, pues ahí no requieren mayor aislamiento. Me refiero a aislamiento reproductivo, ¿no? Porque acuérdense, en las alógamas hay polinización cruzada, y ¿quién me puede decir cuáles serán los agentes más importantes de la polinización cruzada o de la alogamia? A ver, ahora le vamos a preguntar a quién. Es que no quiero que sean los mismos. A ver. A Flavio. ¿Qué tal, Flavio? A ver, ¿cómo la ve Flavio? ¿Cuáles son los principales medios o mecanismos para la polinización cruzada? Flavio César, a la 1. Flavio César a las 2. Flavio César se fue a desayunar. Bueno, a ver, Toño Santiago. Sí, profe. Puede ser los insectos o el viento. Perfecto, gracias Antonio. O sea, aquí les puse una abeja, miren cómo está tapadita de polen, ¿no? Bueno, el viento, por supuesto, el viento, en
es un agente polinizador muy importante en las alógamas, porque el polen viaja en el viento. Pero tal vez más que el viento, los insectos son los polinizadores más importantes. Si no hay insectos, no hay polinización. Si no hay polinización, no hay fecundación. Si no hay fecundación, no hay semilla. Si no hay semilla, no hay fruto. Y si no hay fruto, no hay cosecha. Entonces, cuídense de no matar a las abejas. Y cuídense también de no matar a todos los insectos. O sea, no todos los insectos son plaga. Cuando el agricultor moderno o el agricultor actual abusa en el uso de pesticidas o insecticidas y en lugar de usarlos con responsabilidad utiliza más bien biocidas, lo que está matando es la posibilidad de que organismos insectos polinizadores le ayuden a sus propios cultivos. Aquí la pregunta es, ya dijimos que es el viento o los insectos, ¿no? Particularmente los insectos son las abejas. De hecho, se estila poner colmenas o cajas de abejas en los campos de cultivo de las alógamas cucurbitáceas como los pepinos o melones, etcétera. Pero pues a veces es un contrasentido, ¿no? Ponen colmenas para propiciar la polinización, pero luego aplican insecticidas y las matan, ¿no? En fin, hay que ser cuidadosos en el manejo de los insectos como polinizadores. Recuerden, ¿dónde será más importante tener insectos polinizadores? En las alógamas. En las autógamas realmente no hace sentido, ¿verdad? No hace mucho sentido. ¿Me pueden dar el ejemplo de los cultivos más importantes bajo invernadero? A ver, María de Jesús, le vamos a preguntar a María de Jesús, ¿qué cultivos más que se percibe como más importantes en invernadero? María de Jesús a la una. María de Profesor, creo que la compañera dice que quiere escuchar la clase. ¿Cómo que no escucha la clase? ¿Y luego? No sé, creo que problemas de... Oh, qué caray. Bueno, pues usted díganos entonces. ¿Cuáles serán los cultivos Era, más importantes en invernadero? pues podría ser tomate, tomate de cáscara, jitomate. A ver, ahí deténgase tantito. Sí. El jitomate o tomate para los sinaloenses o los norteños o para el mundo, pero para no enredarnos vamos a decir Lycopersicum, ¿vale? El jitomate es una autógama. Ese no necesita polinizadores. Eventualmente le ponen abejorros ahí para que muevan las florecitas y se mueve el polen, pero realmente no necesita polinizadores porque es una autógama o no son fundamentales. Ok. El tomate de cáscara, Physalis, Ixocarpa o Physalis en general, es autoincompatible, no obstante que es hermafrodita. Y les decía, el tomate de cáscara es hermafrodita, pero es autoincompatible, es decir, es alógama obligada. Entonces el tomate de cáscara no es un cultivo apropiado para el invernadero, porque necesita abejas, insectos en general, para la polinización. ¿Y qué creen? Las abejas dentro de los invernaderos se mueren, porque los plásticos están tratados con sustancias antirradiación ultravioleta, y eso desorienta a las abejas y no saben por dónde volar ni por dónde transitar, y tienden a irse a las partes superiores de los invernaderos, son muy calientes y se mueren. Se lo digo porque nosotros hemos intentado polinizar tomates de cáscara entre los invernaderos con abejas, con viento, con mochilas, de muchas maneras, y realmente no es una buena idea cultivar tomates en invernadero, tomates de cáscara. Entonces, qué bueno, colega, que nos puso esos dos ejemplos, tomates, jitomates, alógama obligada, autógama, una y una. ¿Por qué? Porque siempre es importante, se fijan pues la importancia de conocer las estructuras reproductivas y los tipos de polinización de las plantas, no solo para el mejoramiento, también para decidir qué cultivos sembrar en un invernadero y cuáles cultivos no.
ejemplo, en las ornamentales, no sé, crisantemos, gladiolas, nochebuenas, etcétera, donde el propósito es cosechar las flores, Fernando, o quien guste, ¿será importante que haya polinización? Le digo a Fernando porque nos platicó de los crisantemos, pero, perdón, de los claveles, pero quien guste me puede contestar, o sea, Liborio o quien sea. A ver, Liborio Reyes, ¿será importante la polinización en las ornamentales cuyo propósito de cultivo es cosechar las flores? Yo digo que no, profe, porque no estamos buscando la semilla, solo la flor. Exactamente, colega Liborio. De hecho es medio perjudicial, ¿no? Porque cuando las flores se polinizan, fecundan, ¿qué les pasa a las florecitas? ¿Sí se acuerdan qué les pasa? Después que se da la polinización en esta calabaza, miren. Esta calabaza ya se fecundó, ya está cerradita la flor. ¿Qué le va a pasar a la florecita? Pues se cierran las demás también, ¿no? Se marchita, se muere, se cae. Entonces, cuando se da la polinización, fecundación, las flores se mueren, ya cumplieron su función, ¿verdad? Entonces, en las ornamentales no es conveniente. Ahí es al revés. En fin, tienen que pensar en todo este tipo de cosas, estas implicaciones que tienen que ver con el tipo de estructuras florales, el tipo de polinización, no solamente pues para el mejoramiento. Bueno, eso en cuanto a la polinización libre. Recuerden, es importante saber si es autógama o alógama la especie que van a mejorar, porque esto tiene que ver con la necesidad de que ustedes den aislamiento, que no siembren las variedades juntas, o no necesiten aislamiento si es el caso de que son autógamas. Bueno, en relación con la polinización controlada, básicamente hay cuatro técnicas, 4 maneras de hacerlo. Una son los cruzamientos fraternales, que lo vamos a ver después. Otra es los cruzamientos planta-planta. Luego la autofecundación como técnica, como técnica para el mejoramiento. Y por supuesto la cruza entre progenitores. Y cuando les digo progenitores, es importante que ustedes vayan acostumbrándose que para los mejoradores, los genetistas, decir progenitores puede implicar muchas cosas. Pueden ser líneas, variedades, razas o especies. Si los progenitores son líneas, pueden tener solamente 2 propósitos: generar híbridos para uso per se en la producción comercial, o bien generar híbridos para generar F2 segregantes, es decir, para generar variación. Y ya si los progenitores son variedades, razas o especies, en general esas cruzas se hacen con el propósito de generar variación o variabilidad. Entonces, cuando hablemos del cruzamiento entre progenitores, porque ya en los esquemas de mejoramiento tal vez lo vamos a ver así nada más, cruza entre progenitores, ¿no? Recuerden, esos pueden ser líneas, variedades, razas o especies, según lo que estén buscando. Y bueno, para desglosarlos, vamos a empezar a ejemplificar las cruzas entre progenitores. Recuerden, si la especie que ustedes están trabajando, no importa cuál sea, si ustedes quieren hacer un híbrido, una cruza, siempre tienen que mascular el progenitor femenino y lo tienen que cruzar con polen del progenitor masculino. ¿Sale? Entonces, la polinización, la realización de cruzas entre progenitores implica 2 momentos. El primero es la emasculación del progenitor hembra o de las flores del progenitor hembra, y el segundo momento es la polinización, donde se pone en contacto el polen del progenitor macho con la hembra emasculada. Entonces, dicho esto, yo no sé si ya definimos emasculación con toda precisión, pero si no lo hicimos, lo hacemos ahorita. Póngale emasculación, lo vamos a escribir.
proceso que consiste en eliminar la estructura femenina de una flor o planta. Repito, emasculación, proceso que consiste en eliminar la estructura femenina de una flor o planta. Bien, espero que lo hayan escrito. Bien, en contraste, polinización es el proceso mediante el cual el polen de un progenitor masculino se pone en contacto con la estructura femenina de una flor o planta. Repito, es el proceso mediante el cual el polen de un progenitor masculino se pone en contacto con la estructura femenina de una flor o planta. ¿Sí? Bueno, ese es el concepto de cruza. Y dentro de cruza hay emasculación y polinización, invariablemente. Si es una autógama, pues lo que hacen es emasculación de flores, ¿no? Y si es una alógama como el maíz, ¿qué hacen? ¿Emasculación de qué? O si es una alógama como los pepinos o las calabazas o los melones, lo que hacen es eliminar la espiga completa, ¿no? ¿Sí? Entonces, repito nada más para precisar, la emasculación consiste en eliminar la estructura masculina de una flor. En los animales, ¿cómo se le dice a esto, Hugo Córdoba? Hugo. Aquí estoy, profe. ¿Cómo Sí. se le dice en los animales? En las plantas se le dice mascular, a remover la estructura masculina. ¿Y en los animales? ¿Sería castración? Exactamente. Es la castración. Nada más que, bueno, en las plantas no decimos vamos a castrar las plantas o las flores, no decimos vamos a emascular. Pero es lo mismo, gracias, Hugo. Bien, eso es en cuanto a las cruzas, los tipos de familias o los tipos de cruzas. Miren, fíjense, no sé si definimos cruzamiento fraternal, cruzamiento planta-planta y autofecundación. Ya los habíamos definido con antelación, por allá en la primera o segunda clase, si no me acuerdo mal. ¿Sí? Cuando vimos los tipos de variedades, muy al inicio del curso. Pero bueno, de todas maneras lo vamos a revisar aquí, ¿no? Bien. Las cruzas fraternales, si quieren la definimos, cruzas fraternales, son aquellas que consisten en polinizar una flor o planta con una mezcla de polen de un conjunto de plantas. Repito, las cruzas fraternales son aquellas que consisten en polinizar una flor o planta con una mezcla de polen de un conjunto de plantas. Esas son las cruzas fraternales. ¿Y qué cosa es la polinización libre? ¿Quién me dice qué es la polinización libre? Omar Rodríguez. Ya le definí yo cruzas. ¿Estás en tu casa ahorita? Omar Rodríguez. Paso por esa calle y dejo ahí si Pues quieres. sería pues que se polinicen pues, libre por el viento sin manipular nada. Exactamente, por el viento, los insectos, etcétera. Pero yo te decía en la manera en que lo estamos definiendo, o sea, cruzas fraternales es la polinización de una flor. Aquí voy a poner la florecita de esta de calabaza o la de maíz, la que quieran. Dije, fraternales es la polinización de una flor por un conjunto de polen de muchas plantas, ¿no? Por una mezcla de polen de muchas plantas. ¿Cómo andas? Esas son cruzas fraternales. ¿Y qué es la polinización libre? Si dice, Pues es lo mismo, ¿no? El polen de todas las plantas anda ahí flotando en el ambiente, o los insectos lo llevan en sus patitas, etcétera, y lo andan mezclando, ¿no? Y al final de cuentas la flor
se poliniza cuando es polinización libre con una mezcla de polen de todas las plantas. ¿Sí? Entonces, otra vez, cruza fraternal es aquella donde una flor o planta se poliniza con una mezcla de polen de muchas plantas. Y polinización libre es aquella donde una flor o planta se poliniza con una mezcla de polen de toda la población. ¿Se fijan que es lo mismo? Solo que las cruzas fraternales las hacemos nosotros a mano y la polinización libre pues se hace solita, ¿no? Es importante que entiendan bien estas dos tipos de cruzas, la polinización libre y las cruzas fraternales. Las dos se van a usar en los métodos de mejoramiento. Nótense que en esta clase estoy dando mucho énfasis a las técnicas de polinización. ¿Sí? Polinización libre, autofecundación y luego ahora cruzas fraternales. Bueno, ya las definimos. ¿Cómo se hacen? Pues aquí está el ejemplo, ¿no? Tengo aquí un ejemplo de calabaza y aquí un ejemplo de maíz. Fíjense, tengo un conjunto, una población de plantas de calabaza, la planta 1, la 2, la 3, hasta la planta N, una población. ¿Sí? Entonces, tomo polen de todas las plantas, lo mezclo y con ese polen polinizo esta flor. O bien en el maíz, tengo la planta 1, la planta 2 hasta la planta N, tomo polen de todas las plantas, lo mezclo y con esa mezcla de polen polinizo cada una de las estructuras femeninas de las plantas. ¿Sale? Esas son las cruzas fraternales. Tomo polen de todas las plantas, lo mezclo y con la mezcla polinizo las flores femeninas. Entonces, ahora les pregunto, estos esquemas son muy poderosos. Estos esquemas los hicimos junto con Natanael. La mayoría de los materiales didácticos que les voy a compartir los hemos hecho junto con Natanael. Natanael, aparte que tiene una gran claridad conceptual, es muy bueno para manejar la computadora y hace muy bonitos esquemas. Ya lo van a ver. Todos esos esquemas los hemos hecho con él. Entonces, fíjense, ¿qué tipo de parentesco tendrán todos los granitos de la mazorca cuando yo coseche este jilote? ¿Quién me dice? ¿Sheila me puede decir? ¿Sheila? Sí, profe. A ver, la pregunta fue para todos, ¿no? ¿Qué tipo de parentesco van a tener los granitos de la mazorca que yo coseche de este jilote que polinicé con una mezcla de polen de todas las plantas? Medios hermanos. Exactamente, Sheila, medios hermanos. Entonces, lo que cosecho de aquí es una familia de medios hermanos maternos. Si quieren, póngale completo. Yo aquí nada más le puse medios hermanos, ¿no? Acuérdense que hay familias de medios hermanos, de hermanos completos y de autohermanos, ¿no? Entonces, aquí se cosecha una familia de medios hermanos maternos. Complétenlo ustedes. ¿Por qué materno? ¿Perdón? No, perdón, yo iba a preguntar eso, de que por qué maternos y también el polen era de los mismos papás, por así decirlo. Bueno, es una familia de medios hermanos maternos porque lo único que conocemos, que vimos, es a la mamá, que es la planta. El polen no sabemos de dónde venía, es una mezcla, una revoltura de todas las plantas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en las cruzas fraternales, que el polen es controlado, ¿son medios hermanos completos? No. A ver, me está preguntando Tania, ¿verdad? Sí. No, Tania, acuérdese, estamos en las cruzas fraternales donde por definición la flor o la planta, como quieren, es polinizada por una mezcla de polen de todas las plantas. O sea, nosotros mezclamos el polen intencionalmente. Lo que estamos simulando en esencia es un apareamiento aleatorio. Pero en lugar de dejárselo a la polinización libre, lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces, no sabemos cuál es el macho, solo sabemos cuál es la hembra, la mamá, la planta. Ok, profesor.
Esto es igual que se me hace que usted se refería al siguiente tipo de cruza, pero lo vamos a ver a las planta a planta, donde conocemos tanto la hembra como el macho. Esto es igual que en los humanos, ¿no? Si alguien tiene, si dos personas tienen una mamá común y un papá distinto, son medios hermanos maternos. Pero si tienen un papá común y mamás diferentes, son medios hermanos paternos. ¿De acuerdo? O sea, se pueden generar familias de medios hermanos maternos o bien medios hermanos paternos. Lo cual podría decir, con el polen de la planta 1, fíjense, si con el polen de la planta 1 yo polinizo a la planta 2 y luego a la planta 3 y a la planta N, ¿cómo van a ser las semillas de la planta 2, 3 y N? Pues van a ser medios hermanos paternos. Pero en el caso de nuestro esquema que tenemos aquí, realmente está basado en medios hermanos maternos. En las plantas, en el mejoramiento genético vegetal, la estructura de familias que se utiliza es la de medios hermanos maternos. ¿Por qué? Porque nosotros, los genetistas de plantas, lo que vemos es la planta, el fenotipo de la planta, y no vemos el del macho, porque el macho es el grano de polen. Y al final nosotros íbamos a ver la mazorca, o el fruto, la planta, la hembra. Realmente las familias de medios hermanos paternos son importantes en el mejoramiento genético animal, porque ahí los genotecnistas, los zootecnistas, ellos estilan a hacer al revés que nosotros, ¿no? Ellos a un toro lo cruzan con muchas vacas y entonces genera una familia de medios hermanos paternos, porque ellos no podrían hacerlo al revés, ¿verdad? O sea, no pueden cruzar una vaca con muchos toros al mismo tiempo. O sea, se fijan cómo el tipo de apareamiento define muchísimas cosas de la estrategia de mejoramiento. Pero bueno, este esquemita, repásenlo, está muy facilito, muy bonito. Y al final se trata de que asocien el tipo de cruza con el tipo de familia. Si la cruza es fraternal o es polinización libre, genera familias de medios hermanos. En contraste, si la cruza es planta-planta, y vamos a definir cruza planta-planta, si quieren póngale ahí cruza planta-planta aquí abajito del final, es aquella donde, repito, es aquella donde el polen o la flor femenina de una planta se cruza con la masculina de otra y viceversa. ¿Sí? Es aquella donde la flor femenina de una planta se cruza con la masculina de otra y viceversa. Aquí están las dos cruzas, ¿no? O sea, la planta 1 como hembra cruzada con la 2 como macho. O bien, la planta 1 como macho cruzada con la 2 como hembra. Y el maíz es preciosamente bello para cuestiones didácticas. Aparte de que es un cultivo importante en el mundo y por supuesto es el cultivo emblemático de México, igual que el frijol, pues es una planta que permite explicar las cosas bien fácil. Pero bueno, no solo el frijol, no solo el maíz, pues también puede ser otros cultivos, aquí en este caso los chiles. Ojo, este tipo de cruzas que le estoy diciendo, fraternales, o sea, las cruzas entre progenitores, las fraternales, las planta-planta o las autofecundaciones, no son solo en las alógamas autógamas. Noten ustedes que no les estoy hablando de alógamas autógamas. Aquí de hecho el maíz es una alógama y si estamos hablando de chiles jitomates son autógamas. O sea, no importa. Simplemente se trata de que la estructura femenina de una planta sea cruzada con la estructura masculina de otra distinta. ¿Qué tienen que hacer en el caso de los chiles? ¿Qué tendrían que hacerle a la flor femenina para poder hacer la cruza planta a planta?
Emascularla. Exactamente, la tienen que emascular primero, ¿sí? Cuando funge como hembra, la flor tiene que ser emasculada. Y también el maíz lo pueden emascular la hembra si nada más fuera esta. Sí. Pero si la emascula ya no la pueden usar de macho para cruzar así, ¿no? Ya como en unos 5 minutos paso por tu casa. Entonces, en el caso de las hermafroditas, eso sí apúntenlo, para hacer cruzas o cruzas planta a planta, repito, para hacer cruzas entre progenitores o cruzas planta a planta, en las hermafroditas es necesario emascular. Comprando ¿Sí? mi pollito. Y en las monoicas, es necesario cubrir las estructuras femeninas para que no se contaminen con polen, ¿verdad? Por eso se cubre. Pero entonces, ya tenemos aquí en el maíz la cruza de la planta 1 por la planta 2. Lo que cosechemos de esta va a ser una familia de ¿qué? Fíjense, progenitor hembra es la planta, es el mismo, de todos los granitos de aquí. Y progenitor macho es uno solo, es el mismo. Entonces, ¿cómo van a ser los granitos de aquí? O las semillitas de estos chiles. Hermanos Unos completos. Exactamente, van a ser una familia de hermanos completos. Familia de hermanos completos. Entonces recuerden, se pueden hacer familias de hermanos completos por cruzas planta a planta, tanto en monoicas como en hermafroditas. Y desde luego también en dioicas, ¿no? Solo que en dioicas hay una planta hembra y otra planta macho de por sí. Bueno. Y ya finalmente el otro tipo de familia es la familia de autohermanos, que se genera por autopolinización. Ay, qué triste, no se chiflar. Voy a pedir a los colegas que apaguen su micrófono, a la colega que está por ahí hablando. A ver, déjenla descubrir aquí en lo verde. Dejen ver quién está en verde. Bueno, ya lo pongo. Entonces las familias de autohermanos se generan por autopolinización, ya sea libre o controlada. Fíjense, aquí está la planta de maíz otra vez. El maíz de manera natural es de polinización cruzada, es alógama, recuerden. Pero para el mejoramiento, si yo quiero generar líneas altamente endogámicas o líneas puras, para luego hacer variedades híbridas, yo necesito hacer la autofecundación manual. Entonces necesito que el polen de la espiga de la planta, ponerlo en contacto con la flor femenina de la misma planta. Entonces aquí pongan el símbolo de autofecundación si quieren. El signo de la autofecundación, ¿dónde está? Sí se acuerdan de cuál es, ¿no? Aquí pónganle así. Eso es no me salió muy bien, ¿verdad? Es una cruz cerrada en un círculo. Pero ustedes pónganla bonita. Entonces la autofecundación ya no lo puedo borrar. Bueno, ya lo borré, ¿no? Se puede hacer la autofecundación. Aquí les pregunto, ¿a qué es importante todo esto? Primero, se le llaman familias de autohermanos, pero también se les puede llamar progenies autofecundadas, ¿vale? O líneas puras. O sea, al final, todo esto conduce a líneas puras. ¿Para qué se forman líneas puras? Para después cruzarlas entre sí y hacer variedades híbridas. Eso no lo olviden, ¿sí? En las autógamas como frijol y jitomate, de manera natural se forman familias de autohermanos. Es decir, las autógamas naturalmente son líneas puras. Ahí no necesitamos hacer nada, ¿no? En las autógamas. Pero en el caso de las alógamas, como el maíz o las cucurbitáceas, ahí sí tenemos que hacer la autofecundación a mano. Pero invariablemente, de cómo lo
hagan, ya sea que lo hagan a través de cruzas y es alógama, o a través de autopolinización natural, como en las autógamas, independientemente de cómo lo hagan, se generan familias de autohermanos o progenies autofecundadas o líneas puras. En resumen, el propósito de la autopolinización es generar líneas puras. Y creo que son todos los tipos de cruzas. Ay. Ya no avanza. ¿Sí? Son todos los tipos de cruzas. Les pregunto, colegas, esto es bien importante. Los conceptos importantes, y no le hace que me regrese, es cruza, emasculación, polinización, y luego medios hermanos, cruzas fraternales, polinización libre, son los conceptos clave. Hermanos completos asociados con cruzas planta a planta, y luego autopolinización asociado con familias de autohermanos o líneas puras, independientemente de si las especies son alógamas o autógamas. Bien, vamos a revisar ahora las unidades básicas de selección. O sea, todo esto nos estamos preparando pues para después entrar en los métodos. En el mejoramiento solo se pueden seleccionar individuos, plantas pues, o familias de individuos, nada más. Esas son las unidades básicas de la selección, los individuos o las familias. Y dentro de los individuos, pues obviamente, dentro de una población variable, esa población puede ser una variedad de polinización libre, puede ser una familia de medios hermanos, de hermanos completos, puede ser lo que quiera. Acuérdense que población, ¿se acuerdan que definíamos con antelación lo que quería decir para nosotros población? Conjunto de individuos que se reproducen entre sí, producen descendencia fértil, ¿vale? Eso solo para recordárselos. En el caso de la selección de individuos, es el fundamento de dos métodos bien importantes: la selección individual sin duda, la selección masal y la selección intrafamiliar. O sea, se hace selección individual en estos tres métodos de mejoramiento. Y lo único que se hace, siembra un conjunto de plantas, y dentro de ese conjunto de plantas que sembramos, seleccionamos las mejores de acuerdo a los criterios de selección que hayamos establecido. En contraste con eso, están las familias. Se evalúan familias. ¿De qué tipo de familias? De autohermanos, de hermanos completos o medios hermanos, ¿verdad? De las que quieran. Entonces evalúan las familias y con base en la evaluación se seleccionan las mejores familias. A eso le llama selección interfamiliar. Y ya que seleccionaron la mejor familia, dentro de esa familia selecta, seleccionan los mejores individuos. A eso le llama selección intrafamiliar. Entonces fíjense que al final las unidades básicas de selección pueden ser los individuos o plantas y los conjuntos de plantas o familias. Y desde luego también pueden seleccionar genotipos de manera directa. Cuando hacen cruzas, segregación, selección, clonación, lo que seleccionan, cuando seleccionan un clon, pues es un genotipo, ¿no? Ahí no se le dice familia, se le puede decir, en lugar de decirle clon, se le puede decir familia clonal, pero lo común es que se le diga clon, ¿vale? Entonces, en general, las unidades básicas de selección son el individuo, la familia. Y ya una variante es el genotipo, cuando son las de reproducción vegetativa. Eso no lo olviden. ¿Por qué es importante que no olviden esto? Porque el mejoramiento básicamente se fundamenta en seleccionar familias o individuos, o las dos cosas juntas. Selecciono las mejores familias y dentro de ellas selecciono los mejores individuos. Ya se le llama selección combinada.
Bueno, aquí están los principales sistemas de selección. La individual, ahí ya no vale la pena repetirles que la unidad de selección pues es el individuo, ¿no? Hay dos variantes, una que controla ambos sexos, se le llama per se selección individual, y la otra es con solo el control del sexo materno, selección masal. ¿Por qué solo el sexo materno? Porque acuérdense, en el mejoramiento lo que se selecciona es la planta, la mazorca, porque el polen casi nunca lo vemos, pues el progenitor masculino nunca lo vemos. Por eso es común, de hecho el método más común en el caso de la individual es la selección masal, porque lo hacemos con base en las plantas que vemos, no con base en el polen. Se controla solo el sexo materno de la planta. Y bueno, el otro tema es la selección interfamiliar, es decir, entre familias. La selección intra, a esto de aquí, a la postre la vamos a llamar selección familiar, pero bueno, entre, recuerden, entre. Y pueden ser medios hermanos, hermanos completos y autohermanos. Ustedes ya saben cómo se genera esto. Medios hermanos por fraternales, completos por planta, y autohermanos por autofecundación. Y luego selección intra, subrayenlo, adentro. Intra quiere decir adentro de familias, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Seleccionar los mejores individuos dentro de las mejores familias. Entonces hay individual, intra. Pero la intra sigue siendo individual, ya se fijaron, ¿no? Y luego la combinación de ambas. ¿Por qué es combinación? Porque se le llama selección combinada. ¿Por qué? Porque primero hacemos selección inter y luego hacemos selección intra. O sea, primero entre familias, escogemos la mejor familia y luego dentro de ella los mejores individuos. A eso se le llama selección combinada. Si quieren, pónganle aquí arribita una flecha. Si hacen primero inter y luego intra, se le llama combinada. Aquí pongan selección combinada en sus notas. Bueno, y por supuesto también hay la selección de líneas. O sea, son todos los procedimientos de selección. Y la selección de líneas se puede hacer por dos vías: selección per se de líneas, o bien por aptitud combinatoria general y aptitud combinatoria específica. Ahorita no se preocupen mucho por esto, nada más defínanlo. ACG quiere decir aptitud combinatoria general, y ACE quiere decir aptitud combinatoria específica. Les digo que ahorita no le vamos a dar énfasis a esto. Todo esto, desde el A hasta el D, aquí vamos a poner la raya, es selección que aprovecha efectos genéticos aditivos, toda esta parte. ¿Sí? Selección que aprovecha efectos genéticos aditivos. Este de acá, la selección de líneas, es para el contexto de hibridación y aprovecha efectos genéticos dominantes y epistáticos. Entonces, lo que vamos a usar en la unidad 3, que es la que estamos viendo, es selección individual, intrafamiliar y combinada, ¿sí? Como base del mejoramiento por selección, que aprovecha efectos genéticos aditivos. Y la selección de líneas, ya sea por evaluación per se, por aptitud combinatoria general o específica, eso lo vamos a ver como parte de la hibridación, que aprovecha efectos genéticos de dominancia y epistáticos. Dicho eso, entonces, hagan esa distinción, hagan esa división. Porque aquí están los métodos genotécnicos básicos, miren, todos los métodos. Son todos los que vamos a revisar. O sea, todo lo que les fui diciendo, espero que no se me hayan perdido. Es para sintetizarlo en esto, es como un resumen. Los métodos genotécnicos básicos son individual con dos variantes, individual o masal per se, selección familiar, que puede ser hermanos completos, medios hermanos o autohermanos, selección combinada, que incluye inter e intra, que ya les explicaba. Estos primeros de aquí son los de las alógamas, y luego vamos a ver el pedigrí y sus variantes, que es en las autógamas,
Vamos a ver también la selección de clonales. Finalmente vamos a ver hibridación, retrocruce y transgenación. Esos son los métodos básicos de mejoramiento, porque acuérdense que genotecnia no es más que genética aplicada al mejoramiento de plantas para obtener nuevas variedades. No importa cómo las obtengan, son métodos genotécnicos. Y todos los vamos a ver. En esta unidad 3 solo vamos a ver los métodos de las alógamas, es decir, hasta la selección combinada, ¿no? Pero antes de eso vamos a revisar en lo que me queda de tiempo, que han de ser unos 10-15 minutillos, 2 conceptos o 3 nada más y ya nos vamos. Primero, antes de emprender cualquier método de mejoramiento, cualquier programa de mejoramiento, colegas, es fundamental que ustedes definan los criterios de selección. Así como es importante, les decía en las estrategias generales de mejoramiento, que definan el tipo de productor, si va a ser campesino, si va a ser productor de mercado, si va a ser productor de exportación, etc. Así como es importante definir el tipo de agricultor, el tipo de agricultura, el tipo de sistema de producción, es igualmente importante definir los criterios de selección ya en concreto a cada cultivo. Y por supuesto, para definir los criterios de selección deben tomar en cuenta el mercado y los sistemas de producción. En cuanto al mercado, sin duda es color, tamaño, forma de los frutos, la calidad nutracéutica, que ahora está cobrando mucho auge, y la vida de anaquel, sobre todo en los perecederos. ¿Sí? En el caso de los maíces tendría sentido lo de la vida de anaquel, o más bien tendría más sentido en los jitomates. Pues tiene más sentido los jitomates. En fin, eso en el mercado casi siempre deben tomar en cuenta estas cosas. Esto le importa a la gente y a los comercializadores, sin duda. Pero ¿qué creen que le importa a los productores y a los campesinos? A los productores y a los campesinos siempre les va a importar primero el rendimiento y que las variedades sean resistentes a plagas y enfermedades. Esas dos cosas, rendimiento y resistencia a plagas y enfermedades, siempre le van a importar a los productores. Que sean resistentes a la sequía, tolerantes a las heladas. Todos esos son criterios de selección, pero también son características de herencia cuantitativa, recuerden. Esas características, rendimiento, los componentes de rendimiento como el número de frutos por planta, el número de racimos y frutos por racimo, el peso y tamaño de los frutos, ¿sí? O bien la resistencia a sequía, son caracteres cuantitativos, no son fáciles de mejorar. Pues. Entonces recuerden, ¿qué es un criterio de selección? Con esto que les he platicado, ¿qué me podrían decir como criterio de selección? ¿Sería buen criterio de selección seleccionar mazorcas de granitos de todos los colores como esta? Pues si lo van a usar para el mercado de autoconsumo de manera local, para la economía campesina, sí. De hecho ocurre, así se hace. ¿No? Pero si lo van a usar para vender maíces de alta especialidad, por ejemplo, solo maíces azules, ¿valdría la pena hacer esta revoltura? No. Tendrían que fijar como criterio de selección solo mazorquitas de granos de color morado, o solo de grano blanco, ¿no? O solo de grano amarillo. O sea, se fijan que dependiendo de lo que quieran, para lo que quieran su variedad, es lo que marca la diferencia de los criterios. Por ejemplo, en frijoles, si están en Veracruz, en una población variable en color de granitos de frijol, ¿ustedes seleccionarían frijoles de color blanco para sembrar la variedad en Veracruz? A ver, algún jarocho. ¿De qué color seleccionarían los frijoles en Veracruz? Color negro, profe, son los que más se consumen. Negro. Pero si les doy la misma población variable en color del frutillo del frijol y la siembran en Sinaloa o en Jalisco, ¿de qué color creen que serán los granillos del frijol? Deben ser los granillos del frijol. Tipo bayo, algo así como... Bayos, exactamente, como los peruanos. Y si son ustedes de Zacatecas o por allá de Durango, ¿de qué color deberían seleccionar los granitos
frijol de esta población variable que yo les voy a dar. ¿Quién es de los llanos de Zacatecas y Durango? ¿Quién dijo pintos? Yo, profe. Exactamente, los tintos, ¿no? O sea, se fijan cómo no solo depende de la especie, los criterios de selección no solo dependen de la especie que van a mejorar, aún dentro de la misma especie depende de la región y el tipo de agricultor y el tipo de mercado que quieran atender. Y el ejemplo de los frijoles es buenísimo, ¿no? Los frijoles negros son del sur-sureste en general, los frijoles bayos son del centro-occidente y noroeste en general, y los pintos son del centro-norte en general. Y en el Bajío se siembran de todos, ¿no? Ya les hice un resumen del mapa genético asociado con los colores de los frijoles de México. Con este ejemplo de frijol y maíz les queda clarito que es importantísimo definir los criterios de selección para que no vayan a hacer mejoramiento de frijol para Veracruz y terminen con una variedad pinta, pues nadie se las va a comprar, pues. O sea, las variedades que generen deben asegurarse que las están generando para alguien. En otras palabras, el mejoramiento genético debe tener rostro humano. Ustedes no pueden hacer variedades sin ton y son. Es decir, la voy a hacer y la voy a hacer bien fregona y después de quién me la compra. No. Tienen que definir el tipo de productor, campesino, exportación, no exportación, etcétera. Deben definir también el sistema de producción. Si es un sistema tradicional de producción, si es un sistema de agricultura convencional, labranza convencional, si es un sistema de labranza de conservación para el maíz, si es un sistema de fertirriego, tienen que definir todo eso. Porque las variedades siempre interactúan con el ambiente, no lo olviden. Y para nosotros ambiente es el agroecosistema, ¿se acuerdan? O el sistema de producción, pues. Aunque no lo crean, esos son los maíces que les he enseñado allá en el pueblo. Por cierto, nuestro rendimiento fue superior a las 10 toneladas. Luego les comparto unos videos de los maíces que coseché en diciembre. ¿Se acuerdan que les dije que iba a cosechar mis maíces? Mis maíces, dice la gente. Sí, profe. Bueno, también es importante definir si van a hacer mejoramiento para adaptación o adaptabilidad. Ya definimos adaptación, se los voy a definir rapidito. Adaptación es el comportamiento o desempeño de una variedad o de un genotipo a un ambiente específico. Es el comportamiento o desempeño de una variedad o genotipo a un ambiente específico. Eso es adaptación. Y el contraste de adaptación es adaptabilidad. ¿Sí? ¿Qué es adaptabilidad? Es el comportamiento de una variedad o genotipo a ambientes distintos. O sea, adaptación es un ambiente específico o un agroecosistema específico y adaptabilidad es varios ambientes. O sea, si una variedad se comporta bien en muchos ambientes, se dice que es una variedad de amplia adaptabilidad. Y si una variedad solo se comporta bien en un ambiente, se dice que es una variedad adaptada. Aquí les hago una pregunta de examen. Las variedades nativas de los maíces de México tendrían amplia adaptabilidad o gran adaptación. Adaptabilidad, ¿no, profesor? Fíjense que no. Casi todo mundo que habla de la potencia de las variedades nativas del maíz de México cree que son de amplia adaptabilidad, que yo puedo sembrar los frijoles de Veracruz en Sinaloa y es mentira. Que yo puedo sembrar los maíces de Oaxaca en Chihuahua y es mentira. Las variedades nativas, en la medida en que han sido seleccionadas por los campesinos durante muchos años, lo que generan es una gran adaptación. O sea, ellas están en su ambiente, en su clima, en su región agroclimática. Para esa fueron creadas, ¿sí? A través de
cientos de años de mejoramiento por los campesinos, se generan variedades nativas de altísima adaptación específica. Entonces, cuando ustedes llevan un híbrido externo, ¿creen que ese híbrido le va a ganar al criollo o al nativo por tener mejor genética? ¿O cuál creen que va a ganar? ¿El nativo de alta adaptación o el híbrido que fue hecho en otra región? ¿El nativo? El nativo, porque es de alta adaptación. Por eso dicen, los híbridos no le ganan a los nativos, pero ese también es un error. Y aquí, síganme con cautela, miren. La ventaja del nativo es que es de altísima adaptación específica. Esa es su ventaja. Que ahí nació, ahí creció y por cientos o miles de años ahí ha vivido y convivido con todas las plagas, las enfermedades, los bichos y con todo lo que quieran. Está hecho para estar ahí, pues. Pero, ¿será que a un agrónomo decente se le ocurra llevar un híbrido que no fue hecho para esa región agroclimática? ¿Será un buen agrónomo? No. Pues, ¿quién tuvo la culpa? ¿El híbrido o el mal agrónomo? El mal agrónomo. Exactamente. ¿Y a quién creen que le echan la culpa de que no sirve contra las variedades nativas? Al híbrido. Al híbrido. ¿Y quién fue el tarugo que llevó una cosa donde no la tenía que llevar? Pues el agrónomo. Pero ustedes no van a ser esos agrónomos tarugos, ¿verdad? Porque ustedes iban a entender el concepto con claridad, los conceptos adaptación, adaptabilidad. En otras palabras, los híbridos no compiten con las variedades nativas en un sitio específico porque no fueron hechos para ese sitio. Y a veces se presume que tienen amplia adaptabilidad, pero ese es un mito. La amplia adaptabilidad no existe. Cuando mucho existe la adaptabilidad a regiones agroclimáticas homogéneas. ¿Sí? ¿Entienden el término de regiones agroclimáticas? O nichos agroecológicos, le dice el doctor Abel Muñoz, si lo recuerdan. O tal vez Jesús Cuevas, ¿cómo le dice? No me acuerdo. Creo que Jesús Cuevas también les dice regiones agroclimáticas. En su curso de etnobotánica estoy retomando lo que es. ¿Sí? Bueno, todo esto es bien importante, colegas. Estudiense bien. Quiero que comprendan bien el concepto de adaptación y adaptabilidad. Y les digo desde ahorita, en la agricultura campesina, en general, aunque ustedes no lo crean, las variedades nativas son de alta adaptación. Y casi toda la gente piensa que son de alta adaptabilidad, y es mentira. ¿Se fijan cómo hay muchos mitos en la docencia? ¿Se fijan por qué es importantísimo manejar con precisión los conceptos? Y a eso los invito, de eso se trata. De eso se trata. Bueno, la adaptación, adaptabilidad, termino diciendo, implica que ustedes definan su región agroclimática. O sea, no me vayan a salir que van a hacer una variedad de maíz o de frijol o de lo que quieran para todo el país. No se puede. Tiene que ser por región, tiene que ser por ciclo agrícola, otoño, invierno, primavera, verano, etc. Tienen que definir y tomar en cuenta todos los factores climáticos y también el sistema de producción. ¿Sí? Si es agricultura extensiva, maíz, frijol, las regiones agroclimáticas son lo más importante. ¿Sí? También los sistemas de producción son importantes aquí, pero son más importantes tal vez en la agricultura protegida. El fertirriego, los invernaderos, que se sombra. Pero no es lo mismo hacer una variedad para un campo abierto que para los invernaderos. Evidentemente son ambientes diferentes. Acuérdense que para el genetista ambiente quiere decir todo el sistema de producción y la región agroclimática, y en este caso, pues el ambiente es el invernadero, ¿no? Y no importa de qué cultivo hable, ¿no? Hortalizas, ornamentales, frutillas, frijoles, maíces, no importa. Es importantísimo que entiendan estos conceptos. Para los invernaderos, por ejemplo, si quieren hacer una variedad de jitomates para invernadero, necesitarían que fuera de alta adaptabilidad a muchos tipos de invernadero, o más bien quisieran que fuera una de alta adaptación que se vendiera mucho. De alta adaptación. De alta adaptación. ¿A qué? A un sistema de producción específico, que es la agricultura bajo invernadero, hidroponía, etcétera, ¿no? Porque las variedades de alta adaptación
son las de mayor productividad per se. Las variedades que tienen adaptabilidad rinden bien en muchos ambientes, pero no rinden más en cada ambiente que una variedad de alta adaptación. ¿Sí entienden esa diferencia, no? O sea, pueden tener una variedad con buena adaptabilidad a una región agroclimática, pero a cada localidad en particular siempre habrá una que le gane. O sea, rinde mejor en promedio, pero para sitio específico es una de mejor adaptación. Ese es el viejo dilema. Cuando yo era estudiante de sexto, igual que ustedes, los viejos profesores decían que había que generar variedades de maíz de amplia adaptabilidad, y realmente no es así. Y estamos hablando de maíces y frijoles, ¿eh? Ya no hablemos de hortalizas y frutales. No es fácil crear variedades de amplia adaptabilidad. Es de hecho más fácil hacer variedades de altísima adaptación a sitio específico o región agroclimática o sistemas de producción. Claro, pero para eso se necesitan muchos mejoradores, ¿no? Muchos, y ese es el reto. Bueno, supongo que ya se nos terminó el tiempo, exactamente, y hasta ahí quería llegar. Espero que me hayan ido siguiendo. Aquí lo que me importaron son los conceptos. Denle una repasada: adaptación, adaptabilidad, criterios de selección. Denle una repasada a los sistemas de selección. Las unidades de selección nos importan mucho. Los tipos de familias, las cruzas fraternales, planta a planta, ¿sí? Si se fijan, no vimos mucha material ahora, ¿no? Vimos poquito, pero estuve insistiendo en las estructuras reproductivas asociadas con el tipo de reproducción. Y bueno, recuerden el objetivo, ¿no? Establecer las características reproductivas de las plantas en relaciones técnicas, métodos y sistemas. Y con eso terminamos la clase, colegas. Que tengan buen día y nos vemos el miércoles. ¿Vale? ¿Que vale? Dale, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Profe, gracias. Vale, profe, gracias.